Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Félix de Nola. Este Félix, que es feliz, que es como Bolaños en Borde, pues este es en santo. Bueno, pues es de una familia noble que estaba muy bien, se convirtió al cristianismo, se hizo cura y en las persecuciones pues lo cogieron, lo torturaron, pero él ya estaba en la verdadera fe y nada. Y además cuando la cosa se ponía mal llegó un ángel y lo sacó de la cárcel, lo cual pues es muy de agradecer. Entonces, ante ese milagro, pues vamos a hacerle obispo. Dice, no. Rechazó la tentación, siguió siendo pobre y en loor de santidad, se dice en loor, no en olor de santidad. En olor de santidad es que olía y no siempre se olía bien. En loor de santidad, es decir, siendo loado, alabado, celebrado, bendecido, como quieran ustedes, precisamente por ser santo o aparentarlo. Empezaban normalmente a hacer milagros ya en vida. Y llegaba un cojo al monasterio donde estaba el santo o presanto en cuestión, y entonces salían dando, mal que bien, pero salían dando. Oye, el pastor de mi pueblo. El pastor de mi pueblo estaba allí en el monte, manco, con sus ovejas, pero manco. Y entonces llega la Virgen, se le aparece, la Virgen del Tremedal. Por cierto, no sé si le habrá aparecido a Abascal. Ayer mandaron una foto que está en mi pueblo, en el santuario, que es un sitio estupendo, que lo lleva Gonzalo, buen amigo, peruano. Hay dos centros, dos bares, restaurantes, el santuario, que es el santuario de la Virgen del Tremedal, y el Mesón del Gallo, que esto lo llevan ucranianas, estupendas también. Entonces, pues la gente se va dividiendo. No sé si Abascal, si estaba en campaña, que parece, porque está regordío, allí en el santuario, luego fue al otro sitio o no. Pero precisamente, a lo mejor le contaron la historia, está el pastor manco, llega, se aparece la Virgen y le pide torta. Y él estaba ataviado, llevaba un bastón y el otro, pues, dame torta. Es que no puedo porque tenía zurrón por un lado y no tenía brazo en el otro. Dame torta, hijo. Un acento aragonés, no como Pilijuerga, pero era de allí. La Virgen es de allí. Bueno, y el otro, pues ya persuadido, bueno, pues mete la mano ¡plup! Y la saca con la torta y con el brazo nuevo, perfecto. Y cuentan los gozos de la Virgen del Tremedal que cantan ya la Virgen, la víspera, dice, bajó a Orihuela triunfal contando tu dignación, la que se había dignado la Virgen a hacer aquel milagro. Y desde entonces pues se rinde culto a la Virgen en toda aquella comarca. No sé si hará el milagro de convertir a Abascal en una persona humilde y simpática como era antaño. Es un milagro difícil, pero confiamos en la Virgen del Tremedal. Bien, por ahí van a pasar todos, unos a ver si los pasa por el manto. He visto que Irene Montero anda suelta, espero que no la dejen acercarse a la ermita, que es capaz de quemarla. La Virgen ahora en invierno está en el pueblo, claro, hay aquellas nieves en el monte, aquello está tremendo. Bueno, espero que no la dejen entrar, porque ha ido, dice que a luchar contra los que usan las renovables para ganar dinero. ¿Y tú qué haces para trincar dinero todos los días? Marquesa de Galapagar, vizcondesa de Baqueira Beret, duquesa de Flexicar. ¿Tú qué haces si no habéis hecho más que trincar pasta? Pero si tenéis una teletienda, espero que no pase de Zaragoza, por lo menos. Bueno, es un día de nubes y claros. Anoche en Madrid había hasta aguanieve, un poco, luego ha ido lloviznando y tal. Pero bueno, todo más o menos tolerable. En Madrid repetimos una máxima 11 grados, la máxima nacional, otra vez en Las Palmas de Gran Canaria, otra vez 21 grados, igual que ayer. Y la mínima, pues otra vez Teruel, otra vez en solitario y un poco más frío, 2 bajo cero. Que este es un gobierno que yo he dicho muchas veces que es el camello diplomático del Cártel de los Soles, es evidente. Ayer multiplicaron las pruebas de su condición de empleados del narcotráfico venezolano. Ayer el renacuajo Álvarez, que es eso, es un batracio sin terminar. El renacuajo se hará rana cuando se haga, pero entonces es una cabeza con una colita y unos apuntes de lo que serán patitas de rana. Pero de momento es renacuajo y asqueroso. Farsante, embustero, más tonto que hecho de encargo y con menos
menos capacidad oratoria que Puente cuando está sobrio, porque hay que ver Puente qué días lleva. Por cierto, que hemos sabido hoy que además de la vivienda oficial, más lo que tenga en Valladolid, es que además cobra, no sé, son 20.000 o 25.000 euros por gastos de vivienda que ya le pone el Estado más la que tiene él. O sea, ante todo sobriedad. O sea, ante todo no derrochar. Ante todo que no haya gasto político. Eso nunca. Bueno, pues son así, son estos. Pero hay un asunto, digamos, menos vistoso y a mi juicio más grave, que es lo que sucedió ayer con la ministra Chiricahua, esta señora que parece un Sius derrotado, que lleva colgadas de las orejas unas plumas muy largas, como de toro sentado o caballo loco. Esta señora que ha huido de por lo menos dar testimonio, dar apoyo, siquiera moral, a las mujeres iraníes que están siendo asesinadas por cientos, defendiendo sus libertades y la de todos los iraníes, ha huido cobardemente, como lo que son. Esta es la íntima del fiscalone Alvarone, al que Peramato, convirtiendo la Fiscalía en una asociación criminal, en una organización para delinquir, que en eso han convertido la Unión Progresista de Fiscales. Por eso se entiende que huyeran los que la crearon, empezando por el fiscal Zaragoza y otros, son la banda de Garzón, que es el abogado del narco, y que va a la TIE como si no hubiera sido condenado el fiscal general del Estado por la máxima corrupción, que es la prevaricación de usar un cargo público para publicar datos privados personales y destruir a un rival político. O sea, no cabe ser más delincuente, más cobarde y más miserable. Bueno, protegida por su ahora jefa, antes empleada, la Peramato, por el mato. Bueno, pues la ministra de la Mujer, de la Igualdad, de los Géneros o de los Números, es peor todavía. Con esta información que ha salido de 2 denuncias, que vete tú a saber, de 2 empleadas de Julio Iglesias, bueno, bien, esto es el pan nuestro de cada día. ¿Puede ser verdad? Pues puede ser verdad. ¿Puede ser mentira? Puede ser mentira. ¿Puede ser medio verdad, medio mentira? Puede. ¿Puede ser impropio pero no delictivo? Puede. Es bastante probable. Pero en todo caso es algo que está empezando a cursar en los juzgados. Ya ha salido toda la patrulla desde Televisión Espantosa hasta la Chiricahua, esta Redondo, más bien cuadrada, más bien adoquín. No, vamos a apoyar, hermana, yo sí te creo. Y las hermanas socialistas agredidas sexualmente por los compañeros, jefes socialistas, ¿qué? ¿Y las agredidas por Salazar, qué? A ver, doña ministra, y estas a las que en mitad, en Ferraz y luego en Génova, explicaba cómo se hacía una buena felación a todas las que le rodeaban. ¿Estas qué? De esta señora ministra no se acuerda. ¿Qué se va a acordar si es cómplice de todos estos criminales? Que son criminales. ¿Pero y qué ha hecho más? Pues una señora que dice ahora, muchos años después, que muriera Suárez, que ya murió años después de perder la memoria, que no, evidentemente no se puede defender, que había abusado de ella, no sé si mucho o poco regular, pero Adolfo Suárez. Está empeñada en que eso vaya a los tribunales, no, puede ir al cementerio directamente y hacer un exorcismo. No hay prueba ninguna, más que la palabra de esta tía, pero esta palabra le parece suficiente. En cambio, las mujeres que han denunciado en Extremadura los abusos sexuales de sus jefes del PSOE, bueno, las insultan directamente. Esas las insultan. El tío de Badajoz, dos de Badajoz, que le pusieron la jaula para que cantase el canario Azagra, resulta que están denunciados, pero denunciados con detalle, con pelos, señales. Bueno, lo último es insultarlas. Esto es el PSOE. ¿Y entonces qué es eso? ¿Una asociación de malhechores? Sí, señor, una organización criminal. Abiertamente. Y nacional. No, internacional. Porque lo que hizo Álvarez a la recua de Zapatero, hoy hay 2 o 3 editoriales, es importante el del diario El Mundo, porque va al fondo de la cuestión. Dice, vamos a ver, aquí Zapatero, que viene cobrando de estos ni se sabe cuántos años,
es el que sigue dirigiendo la política española, y ayer veíamos el contraste en Giorgia Meloni recibiendo a algunos, pocos, no han salido ni 50 presos políticos de los 1000 que hay, que irán saliendo, hombre, claro, y si de pronto les manda una postal con un Chinook, un helicóptero de estos gigantes, que se mueve y hace paf, paf, pues lo mismo lo apresuran. Va a ser el tira y afloja de los próximos meses o años. Pero Meloni lo recibe como héroes que han sobrevivido a las torturas más atroces. Otros no saldrán porque han muerto en las torturas. ¿Quién estaba allí representando al Estado español? José Luis Rodríguez Zapatero. El infame José Luis Rodríguez Zapatero. El encanallado José Luis Rodríguez Zapatero. El jefe y el ministro de Política Exterior de Pedro Sánchez. Y el renacuajo Álvarez, ayer, ¿qué es lo que hizo? Ayer pidió que se levantaran las sanciones de Delcy a Delcy, que es una criminal con delitos de lesa humanidad, porque han soltado a unos pocos presos políticos, a los que ni recibe, porque le dan asco. O simplemente porque Zapatero no se lo permite. Es de vergüenza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Italia y España? Hombre, es que Italia está contra la dictadura y España es parte del tinglado, siniestro, corrupto de esa dictadura. España pertenece al Grupo de Puebla, por cierto, como el partido del rufián. No solo el gordo y en gras, el rufián, ese cerdito con nostalgia de jabalí. Y entonces, ¿qué pasa con España? No, España no existe. España en política exterior no existe. Es una administración corrupta, la de Pedro Sánchez, heredada de Zapatero, que está en manos, por chantaje, de Marruecos y de Venezuela. El que no lo quiera ver, pues que se vaya a Rementería a que lo operen. Vamos con lo de ayer de Álvarez, que estuvo fino. Muy buenos días, Federico. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, reclama la desaparición de las sanciones a Venezuela en el nuevo marco establecido desde la intervención militar estadounidense del 3 de enero. Dice el jefe de la diplomacia española, lo reitera hoy en el diario El País, que en un contexto de diálogo y colaboración, la Unión Europea debería dar esos pasos, y añade que normalmente las personas que ejercen la presidencia en los países no son sancionadas. De este modo se garantiza la interlocución con esta nación. Álvarez no reconoce el trabajo realizado por la administración Trump y vuelve a encumbrar a Zapatero por su mediación, a pesar de que hace unos días se distanció del expresidente. Álvarez deberá comparecer en un pleno extraordinario mañana en el Congreso y, tal y como ha podido saber este programa, será Cayetana Álvarez de Toledo quien intervenga en representación del Partido Popular. La diputada fue la única representante española que acudió a la concesión del Premio Nobel de Literatura a María Corina Machado. La que también acudió a recibir a los presos italianos liberados en las últimas horas ha sido la primera ministra, Giorgia Meloni. A diferencia de Sánchez, la dirigente acudió al aeropuerto a acompañar a las víctimas de la represión chavista. Gracias. Bene. Sì. Sì, non bene. Nada bien. No puedo decir que sufrí abuso físico, no, pero me impidieron hablar con nuestros hijos, me privaron del derecho a la defensa, me privaron de hablar con un abogado, estuve completamente aislado aquí. Pensaron que podía estar muerto. Qui pensavano che io potevo essere morto. Decía el gran Adriano Celentano en una canción así satírica: la situazione generale non è buona, pero en Italia es más buena que aquí, a la España. O sea, pero qué clase de gentuza sin escrúpulos habita la Moncloa, como para no conmoverse aunque sea toro pasado. Ya han salido, ya están aquí. Hay 5. Una de ellas, una activista, además de derechos humanos, que tiene parte de la familia en Venezuela y no puede levantar la voz. Tenga un acuerdo o no, pues por precaución. Porque allí siguen mandando los asesinos. Que empiezan a obedecer, por su propio interés, a obedecer a Trump, seguro. Lo están haciendo. Que van a hacer más, seguro. Porque ese es el plan de Marco Rubio. Que llegarán hasta donde lleguen, eso es lo que no se sabe. Nadie lo sabe. Y el que diga que lo sabe, miente. Igual que los que dicen, sabíamos que iban a intervenir. Venga. Menos lobos, Caperucita, no lo sabía nadie. Pero el problema de fondo es la diferencia. España e Italia son 2 países, tienen 20 millones más Italia que España, pero bueno, económicamente allá se andan, aquí somos más formales, allí roban más, hay más picaresca, etcétera.
Pero allí tienen un poder político más decente y aquí tenemos un poder político tan indecente que hemos superado a Italia en corrupción, que siempre ha sido el gran problema de Italia. Bonitos paisajes, magníficas obras de arte, patrimonio histórico, solo inferior al de España. Pero prácticas, digamos, poco acordes con el Código Civil y el Código Penal. Mucha mafia, vamos. Pero vamos, es Italia. ¿Y por qué en Italia reciben a la gente que sale de la cárcel de milagro como héroes que han sobrevivido y en España les escupen? Bueno, porque España está en manos no de un entorno donde hay mafia. No, es que aquí la mafia es el gobierno. Aquí la mafia de Delcy es el gobierno Sánchez. Y antes el gobierno Zapatero, con el gobierno de Bono en exteriores. Y el gobierno de Morodo como empleado, como jefe de la Embajada Española en Venezuela, donde se recibía toda la coima del dinero ensangrentado robado a través de PDVSA. Hoy se publica que Zapatero iba a la República Dominicana y de allí a sus negocios en Venezuela, negocios con el crimen, negocios para el crimen, porque no se ha hecho otra cosa en Venezuela desde hace muchos años, más que matar para robar. A veces robar para matar, pero sobre todo matar para robar. Entonces iban aviones de PDVSA para no dejar rastro. Este es Zapatero, es el delito ambulante, es el delito con ojos de tonto. Pero es que su hijo político es Sánchez. ¿Quién trae a Delcy? Sánchez. ¿Quiénes van a por las maletas? Ábalos, Marlaska, toda la patulea. ¿Quiénes niegan que ha venido? Ábalos, Marlaska y toda la patulea. ¿Quién demuestra que efectivamente Delcy estuvo aquí, que decían que no? Nuestro inolvidable Fernando Lázaro, que saca la foto en el diario El Mundo. Como que no estaba, mírala, en Barajas, en un sitio donde no podía estar sin ser detenida. Tenía orden de caza y captura internacional. ¿Quién sube a repartir a ver qué pasa con las maletas? José Luis Ábalos. ¿Con quién se encuentra en el avión? Con el ministro de Turismo de Delcy. ¿Quiénes son Delcy Rodríguez y su hermano? Los verdaderos jefes del cártel. ¿Por qué están ahora en el poder? Porque han pactado con Estados Unidos que en lugar de llevarlos a la cárcel, vayan disolviendo el régimen, vayan desmontando la estructura paramilitar del régimen. Esto ha empezado hace poco, fue el día 3 cuando empezó. Milagros en un año no se van a hacer. Pero bueno, es el único camino verosímil. Pero en España están pasando cosas exactamente igual que en Venezuela, que es robar todo lo que se pueda a través de los impuestos, garantizar el delito a través de una fiscalía corrupta y un tribunal constitucional corrupta, está calcado de Venezuela. Y además, cuando llegan maldadas, pues lo que está pasando con el cuponazo catalán, que es el vasallaje que hay que rendir a Cataluña. Entonces, me hace gracia porque hoy reúne la bruja Lola de Hacienda, reúne el Consejo Fiscal. Y me recuerda cuando Pemán explicaba que era el Consejo Nacional del Movimiento, que una vez al año lo recibía Franco y se reunía con Franco. Y decía, pues el Consejo Nacional del Movimiento es eso, es un grupo de personas con estudios y tal, que se reúne una vez al año para escuchar al aconsejado. Bueno, pues exactamente es eso. Ya la aconsejada por el aconsejador, que silla recibe a los demás para decirles, mira, os vamos a sangrar, a machacar, os vamos a orinar, porque esto es el principio de orinalidad, os vamos a orinar encima, payasos. Y vosotros vais a pagar porque sois los del PP. Todas las comunidades autónomas, menos la de Montero, si lo consiguiera, es candidata del PSOE en Andalucía, todas están en contra, hasta las dos minúsculas del PSOE. Porque la Castilla-La Mancha es poco y Asturias es menos. Y les sale a pagar. ¿Pero cómo van a pagar si están arruinadas? Bueno, pues a pagar. ¿Y qué va a pasar hoy? Pues la duda es si se levantan antes de entrar, antes de tomarse el café,
O entran, se toman el café, se levantan y se van. Claro, es una tomadura de pelo total. Sí, ya lo hicieron en esa famosa fotografía del plante de los consejeros autonómicos. Hoy María Jesús Montero reúne al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se va a declarar de forma unánime en contra del pacto alcanzado con Cataluña y que garantiza para la región un plan privilegiado, planteado por ella y negociado con el golpista inhabilitado Junqueras. La financiación será rechazada por las comunidades de Castilla-La Mancha y Asturias gobernadas por el Partido Socialista. Las comunidades del PP acuden a la reunión con su propio plan. Hay que recordar que este encuentro se produce a 5 días del que mantendrán en Moncloa Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar a la portavoz Elma Saiz, a la consejera andaluza Carolina España y al presidente valenciano Pérez Llorca. El Partido Popular no tiene un modelo de financiación y no es que esté criticando el modelo de financiación presentado, sino que es que está en contra de que los servicios públicos atiendan a las necesidades de los ciudadanos. No nos gusta la ordinalidad, en el sentido de que se le vaya a dar más recursos a las comunidades más ricas. Cada vez se va abriendo una brecha mayor. Eso no es un principio que esté previsto en la Constitución, ni es un principio progresista, es un principio que ataca la igualdad de los españoles. Yo creo que el Gobierno de España, la intención con esta propuesta que está haciendo no es querer arreglar el problema de la financiación en España. Lo que pretende es dividirnos otra vez más a los españoles, polarizar. Yo creo que se tiene que apoyar un sistema de financiación que sea justo para todos los españoles, ¿no? Que sea justo para todas las comunidades autónomas. Bueno, sí, claro, pero eso no lo pretenden. Lo que pretenden es que la Esquerra del cártel de Puebla apoye a ella del cártel de Puebla y mantenga en el poder a Sánchez del cártel de Puebla. Es una historia entre narcos. Es que lo trágico es tener que reconocer que todo lo que está pasando en España es una historia de narcos. Con Baltasar Garzón, que es el gran consejero judicial de A3 Media. Sí, A3 Media, sí, Planeta. ¿Quién es el que explica los aspectos jurídicos de estos casos comprometidos? ¿Quién va a La Sexta con gorilas a explicar cuál es la doctrina verdadera y democrática que en derecho hay que defender? Baltasar Garzón Real, expulsado por prevaricación de la justicia, y al que los millonarios de A3 Media meten en el cubil de La Sexta, que para blanquearlo un poco ahora han contratado a Marc Giró, que va a ser como la cara amable de la corrupción que defiende siempre Zarreras y su banda. Pero la máxima corrupción es el 1.000.000 de euros que se llevan los consejeros por tener a Garzón de referente judicial, el juez más corrupto de la historia de España, condenado, expulsado de la carrera por corrupción, que solo, según el Pollo Carvajal, en un pago, recibió más de 8 millones de euros por mantener la relación engrasada con su señora, que era ministra de Justicia y fiscal general del Estado. Claro, como no va a estar engrasado, se acabaron casándose, claro, con tanta grasa. Pero terminemos con esta cuestión de fondo de la ministra de Igualdad Redondo, que espero que hoy, mejor ayer, pero que hoy, sea objeto de una reprobación en las Cortes. Porque se puede tener cara en la política, se puede tener mucha cara en la política. Se puede ser hasta Pedro Sánchez. Ahora, ser la señora Redondo, encargada de las mujeres, y tiene en su haber lo de las pulseras, el escándalo de las pulseras, y ahora se convierte en fiscal de los denunciados de derechas, vivos o muertos. Julio Iglesias ya es muy mayor, pero es que Adolfo Suárez hace muchos años que murió y no se puede defender. Esta sí recibe y no amamanta porque son mayores, pero si no amamantaría a las denunciantes. Y las denunciantes del PSOE, gentuza, estas Navidades en Extremadura se han deleitado injuriando a las que denuncian. Pero es que antes pasó con el siniestro Salazar. Es que está pasando con Ábalos, con el Tito Berni, con Koldo. Es que las putas las pagan con dinero público. Es que las colocan, a cambio de que sigan haciendo esa tarea de satisfacción sexual, con dinero nuestro en ministerios y en cargos públicos. Las Jessicas tienen el puesto de trabajo que no logran tener los jóvenes sin empleo en España. Claro, porque no son las putas del PSOE.
Pero a estas y a estos no los quiere recibir. Decenas de denuncias por abuso y acoso y la adhesión de más de 600 militantes, entre ellas medio centenar de cargos socialistas, no son suficientes para promover dentro de la formación una conferencia sobre igualdad. La solicitud a la dirección ha sido realizada para reflexionar en torno a los casos denunciados en las últimas semanas para superar las contradicciones reiteradas de los socialistas, un partido que se declara por encima de todo feminista. La dirección nacional apuesta en estos momentos por la paz y prefiere promover el debate en torno a Ucrania y Venezuela. Tal y como publica ABC, Ana Redondo, ministra de Igualdad, se reunió ayer con la mujer que denunció por abuso a Adolfo Suárez. Sin embargo, no ha recibido a ninguna de sus compañeras de partido víctimas de acoso de sus propios compañeros también. Redondo aprovechaba el caso Julio Iglesias y denunciaba un machismo estructural. También criticaba a Ayuso por denunciar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el silencio de las mujeres de la izquierda sobre lo acontecido en Irán. Belarra se sumaba a las críticas a Ayuso. No hay prácticamente ninguna actividad en la que no nos vayamos a encontrar actitudes machistas y se puede ser un excelente cantante, un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, un lado muy machista, un lado realmente preocupante donde la agresión y la capacidad de imponerse sobre una persona que está en una situación de desequilibrio y de inferioridad, en este caso estas mujeres que denuncian, pues puede llevar a situaciones desde luego reprobables. Bueno, a mí me parece que la señora Ayuso es cómplice de la violencia sexual contra las mujeres con declaraciones y tuits como esto. Y está convirtiendo Madrid y España en un país más inseguro para las mujeres. Dirán ustedes, pero esta es que es tonta así o ha recaído. No, esta ya era muy tonta. La niña de la curva. Y entonces ahora, como le ha puesto el gallo de Morón, el chulángano de la Zotaría está a sangrar, el chulángano, gemelo del chulángano Errejón, gemelo del chulángano Monedero, no veían nada. Claro, una estaba ciega. O sea, la becaria que echó a Tania y conquistó el lecho del faraón, o sea, del Mindundi Pablenín, que ahora se dedica a ver si le dan algo por la teletienda del coche eléctrico chino. Empezó cobrando de Venezuela en CEPS, todos ellos. Siguió cobrando de Irán para montar Hispan TV. Hoy cuenta Rafa Latorre que lo invitaron una vez a esa basura de programa. Y decía que es evidente que el dinero que recibían no era para equipo, porque aquello era virrioso, ridículo, no llegaba aficionado, era baratísimo. Se quedaban con la pasta. ¿Y qué dijo Pablo Iglesias eso de cobrar de Irán, mientras ahorcaban homosexuales por docenas en los campos de fútbol? Que él cabalgaba contradicciones. Igual que Lenin usó el tren blindado para sabotear la acción del ejército ruso, pagado por Alemania, pues tenía que aprovechar. Es decir, yo me lo llevo de los malos y de los peores. Y que cuando alguien que daba las noticias, una Pitita, una Monterita, una Tanita, se le veía una muñeca, pues tienen que ir muy tapadas. O sea, para estos ayatolás, la mujer es el pecado. Y el pecado es que se vea 1 centímetro de carne. Que se atisbe siquiera. Tenía que volver a repetir. Para ponerle ahí un imperdible y que no se le viera la muñeca. Eso es Podemos. Eso es Podemos y eso es el PSOE. Y esto viene desde la manada. Aquí no hay más ley que el linchamiento popular. Y esta tía, repito, hoy debería ser objeto de reprobación y execración. La tía está de las plumas. Se vaya de cenita con Alvarone. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Eras. Hombre, si Abascal está en mi pueblo, ahí en el santuario, que se come muy bien, también el Mesón del Gallo, es una época, él conoce mucho aquello por ir a cazar. Yo animo a que vayan a cazar allí, a la Berrea, que es un espectáculo extraordinario, los montes universales, y luego a cazar. Yo no cazo, pero me parece muy bien que vaya la gente a cazar allí, a gastarse el dinero y a pegarle tiros al monte. Con tal de que no pongan molinazos, lo que sea menester. Bueno, pues aprovechando que pasaba por el Tremedal, pues se cargó contra el PP, digamos ustedes, pero eso lo hace siempre. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo a la Virgen, a la sombra benéfica, la Virgen del Tremedal, que yendo por ahí balduendo por cualquier ribazo. No es lo mismo. ¿Y por qué se ha metido? Esta vez con el PP.
pero si se mete siempre. Es que lo último que dijo hace 3 días, y aquí lo alabamos, es que iban a entrar en todos los gobiernos, de los que se fueron. Y los que vengan ahora, porque después de estas elecciones ya se ve, el Extremadura no quiso ni vicepresidencia ni nada. Mejor dicho, le dieron media, porque no estuvo bien Guardiola, la verdad. Le dieron media consejería, era para ganadería o algo así, y era una persona muy valiosa, independiente. Y al final la echaron del partido, con lo cual aquello se fue al garete. Es una lástima porque era muy buena. Pero ahora es que ya estamos en Aragón, es que estamos en Castilla y León, es que estamos en Andalucía. O sea, es que ya estos son palabras mayores. Y entonces, pues ayer cargó contra Feijóo por algo que me parece a mí que no tenía ningún motivo. Santiago Abascal vuelve a cargar contra el Partido Popular. El líder de Vox critica que Alberto Núñez Feijóo haya aceptado reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa. La cita es el próximo lunes y en ella el presidente y el dirigente popular van a abordar la política exterior del gobierno. Sánchez necesita del apoyo del PP para poder enviar tropas a Ucrania en caso de un alto el fuego, pero Génova exige que en el encuentro se aborden también otras cuestiones como la inversión en defensa o la cuestión venezolana. Abascal dice que esta reunión aumenta la desconfianza y afectará a las negociaciones en Extremadura. Esto aumenta la desconfianza. Vemos que a la primera de cambio van a reunirse con Pedro Sánchez para pactar la política internacional de defensa y para enviar tropas a Ucrania. Estos señores no sabemos qué más tienen que ver en Sánchez para que no se reúnan. Es decir, si la desconfianza respecto al PP era grande, ahora es mayor. Por lo tanto, las prevenciones, la vigilancia, los matices que tengamos que introducir en cualquier tipo de pacto serán mayores. Pero vamos a ver, ¿no estás tú a favor de ayudar a Ucrania? Lo que tendrías que pedir en tu nueva vida de gente responsable de los votos que recibe es decir, yo también quiero estar allí con el PP y asegurarnos de que manden tropas a Ucrania, porque Sánchez lo dice para quedar bien fuera, pero luego no manda nada. El dinero se lo gasta en Gaza, el dinero se lo gasta en Venezuela, y además a lo que va Feijóo, y lo sabe muy bien Abascal, se hace el tonto, el inocente, y ni tonto ni inocente. Inocente menos todavía. Pero que es que nació en el PP, ha estado 20 años allí, los conoce a la perfección. Por cierto, en contra de la campaña de algunos idiotas del PP y de los que no son del PP, pero en fin, de por ahí, de los centristas centrados, centríspetos y centútuos y cenutrios en general, dice, no, es que en la política fue cooptado por Esperanza Aguirre. Vamos a ver, Abascal y sobre todo su padre eran héroes en la lucha contra la ETA. O sea, un poquito de respeto a la verdad histórica. Pero en este caso, Abascal en eso no ha cambiado a pesar de estar financiado por Orbán. Y el banco corrupto de Orbán, que es chino. Más corrupción casi no cabe. Pero él es partidario y me alegro de que eso no cambie, de ayudar a Ucrania. Lo que tiene que hacer es apoyar a Feijóo y decir, yo quiero estar ahí, somos el tercer partido de España. Es más, el primero, que es el PP en votos, y el tercero, que es Vox, queremos que España ayude de verdad a Ucrania. No de mentira, como hace Sánchez. Yo quiero estar allí para apoyar, aunque sea a Feijóo, y por supuesto, para forzar a Sánchez. Eso lo entendería todo el mundo. Pero como va de carril, uy, qué malo es el PP, uy, la derechita cobarde, que se te ha olvidado que ayer dijiste que ya vas a gobernar con ellos. Y se te va a evaluar por la gestión que hagas, como es natural. Pero como es natural, ayer se han ido ya 50 del Vox en Madrid. Se van yendo por una razón, por otra. Echaron a todos los que había, porque eran de Rocío Monasterio. Pusieron a todos los que han querido. Y salvo el Carlos Hernández Quero, que tiene cara y ojos y una carrera, pues no ha habido nadie. Y no hay nadie en Vox en Madrid. Se van yendo de los municipios. Están en muchos. Han sido elegidos. Tienen esa responsabilidad. Pero repito, o cambias o no cambias, Santi. Tú lo que no puedes decir, voy a entrar en los gobiernos, pero qué asco me da. Hombre, no. No es un problema de Feijóo, son los votantes, que son los mismos. Los votantes de Vox eran votantes del PP hasta anteayer. Habrá algunos votantes nuevos, la 10ª parte. El 90% son votantes del PP que no les gusta Feijóo, se fueron por el infame Rajoy y por la infame Soraya. Si hay que echar a Sánchez,
lo echará el PP y Vox. Uno solo no lo va a echar y Vox no va a heredar el partido único contra Sánchez. No lo va a heredar. Pero bueno, mientras tanto deberían unirse para luchar contra la nueva Inquisición. Perdón, lo de Inquisición. La Inquisición es una cosa muy seria y con garantías legales. El Soviet Desinformación, de desinformación, que ahora resulta que el mayor mentiroso de la historia de España, que es Pedro Sánchez, va a vigilar que no mienta la gente, él, que desconoce la verdad. El Consejo de Ministros ha acordado regular las imágenes y audios falsos o modificados difundidos en redes sociales como un delito del derecho al honor. Esto cuando el propio Consejo de Informativos de Radio Televisión Española ha elaborado un informe en el que acusa a varios programas de la casa de difundir bulos favorables al gobierno, informaciones que entran en contradicción, según el informe, con las elaboradas por los servicios informativos. Aún con todo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, continúa señalando a los profesionales del bulo. Le escuchamos junto a Sánchez. Imagina que abres una aplicación como esta y te encuentras con una información falsa sobre ti, que te perjudica, que daña tu imagen pública y por tanto quizá te puedas preguntar ¿qué se puede hacer? Bueno, pues hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras una propuesta para que el derecho de rectificación también llegue aquí, a las redes sociales. Desinformadores habituales, personas dedicadas al bulo de manera diaria, pues estarán afectados por esta ley del derecho a la rectificación. Y los ciudadanos que vean como un bulo difundido por estas personas, profesionales del bulo, también podrán ejercer el derecho a la rectificación. Bulaños, porque tú eres Bulaños, tú eres don Bulo, tú eres don Trola, tú te has convertido en la caricatura de ti mismo. Tú eres ministro de Justicia dedicado a la prevaricación. Tu actividad fundamental es prevaricar. Te pasas la vida insultando a los jueces, agrediéndolos personalmente, a los corrientes y a los del Supremo, siempre que investigan la corrupción de tu banda. El mayor hacedor de bulos de la historia de España es tu amo, no jefe, tu amo, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y después Begoña, la zarina. Vosotros mentís todos los días. La televisión espantosa es que además la han denunciado los propios de Televisión Espantosa, que están curtidos. O sea, nunca se ha mentido tanto como se miente ahora al servicio de Sánchez, Begoña y Bolaños. Un ministro de Justicia contra la Administración de Justicia. Y nada lo demuestra mejor que las fechorías de la por él mato. Yo cuando decían, bueno, hay que dar un voto de confianza, será de desconfianza. La jefa de las groupies, las cheerleaders, cuando juzgaron al escafandro, es decir, al infame García Ortiz, condenado en el Supremo por revelación de secretos, que se empeña en mantenerlo de fiscal en lugar de decirle que se vaya al Valle del Silencio y no hable en los próximos 20 años. Y si se mete Fraile con un hermano escorpión, lo siento por el escorpión. Bueno, pues ahí está, presumiendo la tía de sus delitos. O sea, la UPF, la organización esta de fiscales, que es el 7% de la carrera, que se ha hecho con todos los cargos, con la señora del corrupto Garzón, la 3 veces reprobada ministra de Justicia y fiscal general de Dolores Delgado, de quien dependía el escafandro Ortiz, el siniestro, y a su vez del que depende la señora por el mato, bueno, presumiendo de que este no sale de la Fiscalía, que lo ha condenado el Supremo. Les da igual. Sí, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, permite al condenado Álvaro García Ortiz volver al Supremo como fiscal de la Sala Social. El exfiscal general ha pedido incorporarse a esta sección al ser una de las plazas más tranquilas del Ministerio Público y con menor exposición mediática. A propuesta de inspección, la nueva fiscal general interpreta que la inhabilitación del Supremo solo afecta al cargo para el que fue elegido y que ya no ostenta. Es decir, que en su nuevo cargo puede hacer lo mismo, porque lo hizo entre varios. Y esta era la jefa del grado de animación del escafandro, que se burlaba, que se reía de los abogados que consiguieron la condena en el Supremo. ¿Esta qué es? ¿Profesional de qué? Profesional del aplauso de la extrema izquierda extrema. Estas son la banda que cree que se puede atacar a Ayuso usando cualquiera. Antes fue el hermano, antes fue el padre, o sea, que se puede detener a Nacho Cano porque apoyó a Ayuso
y detener ilegalmente a una docena de jóvenes mexicanas, instándolas a que le acusen de agresión sexual. Eso lo hace la bofia de Marlaska, que no es policía, es la bofia de Marlaska. ¿Y de quién depende la bofia de Marlaska? Pues lo hemos visto en Riancho. De la bofia policial, que es la bofia judicial. Garzón, Dolores Delgado, El Gordo, Villarejo, el poli de guardería de Rubalcaba y otros delincuentes que se jactan de tener prostitutas para chantajear a jueces y fiscales. Es que lo presumía. Yo tengo unas chicas, decía, se supone que gratis por chantaje. Y en la cama, bueno, ahí los ves, te lo cuentan todo, información vaginal, decía Villarejo. Éxito asegurado, decía Dolores Delgado. Y ya animada, decía, lo repetimos muchas veces para que la gente sepa la catadura moral de los que han mandado en la justicia en estos últimos años, la que asaltó la tumba de Franco. ¿Puedo? Le decía al ex seminarista Garzón. Vale, decía el otro, que tiene la voz de pito de un seminarista retorcido. Y Marlaska maricón. Hacía 3 años que había publicado que salía del armario porque ya no estaba su madre, le disgustaba. Esta gentuza, estos son. Es AMPA. AMPA, eso sí, no pierden la posibilidad de llevarse €1 a casa. María Jesús Montero y Óscar Puente cobran 29.000 euros al año del Congreso para gastos en la capital, principalmente en vivienda, aunque residen en casas oficiales y tienen todos los gastos cubiertos como ministros. Tal y como publica ABC, la vicepresidenta y el ministro no han renunciado a su condición de diputados, por lo que reciben una indemnización libre de impuestos que supera los 2.000 euros al mes al haber sido electos fuera de la capital. En el caso de Montero, es una vivienda habilitada dentro de las dependencias de su ministerio, mientras que Puente reside en un lujoso ático cerca de la Cámara Baja. Claro, es que, hombre, el Óscar Bután necesita lianas desde las que desplazarse de tren en tren y de paro en paro. ¿Se acuerdan cuando dijo que era un sabotaje contra el gobierno los que habían robado cobre hasta que pillaron a 2 delincuentes habituales fichados por la Guardia Civil que robaban cobre desde que cantaba Manolo Caracol? Pues... Bueno, por cierto, hoy Mónica García, mi Mema, ministra médica y madre, inútil hasta almorzar y después todo el día, ya consigue el 3er día de huelga que van a seguir los médicos contra el Estatuto Marco, que es un disparate, en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, Aragón, Valencia, en Murcia, en Canarias. Todo es una conspiración contra la sanidad pública, que es la que ha creado el PP. Por ejemplo, en Madrid. Vamos a la Mutua, Silvia. Sí, Federico, yo intento ahorrar, pero es que nada, no hay forma, no lo consigo. Por ejemplo, tenía todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez me subían más el precio, así que claro, pues me tenían contenta. Lo que he hecho es irme a la Mutua. ¿Qué por qué? Bueno, pues porque si te vienes a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es. Bueno, una vez confirmado que la cantera de la Caixa ha conseguido que Fainé repita, ese sí que es un fichaje, no el de Vinicius, ese sí que 4 años más. Esto significa que Fainé, con toda probabilidad, Dios lo quiera, Virgen del Tremedal, en vos confío, sucederá a Sánchez, sobrevivirá a Sánchez. Es un caso extraordinario. Y no es tan mayor, yo lo veo bien. No pueden con él, es un caso extraordinario. Pero aparte de esto que venía ayer, es una cosa pequeña como si fuera normal. Bueno, pues no es normal, es un milagro casi. Pero en fin, vamos con la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Aparte de la tomadura de pelo, de esto de quitar de una exención fiscal a las subidas, mantenimiento de los alquileres, que es una tomadura de pelo, lo que no es una tomadura de pelo es en libre mercado el gráfico de la estafa, de la orinalidad que está imponiendo a la mayor parte de los españoles, el que yo voy a empezar a llamar desde ahora negreirilla. Negreirilla, porque es el illa
de la corrupción absoluta que viene de Barcelona. O sea, el gráfico es quién sale peor parado. Madrid y Galicia. Hombre, qué casualidad. Sí. Los mejor gestionados. Sí. Bueno, pues Madrid y Galicia son los que peor parados salen. Incluso en ese gráfico que llevamos en Libertad Digital y que lo ha elaborado Santiago Calvo, que es profesor universitario de Economía, y lo ha elaborado con los mismos criterios que ha dado el Ejecutivo. Sí. Porque si tú coges en lugar del término de financiación autonómica por comunidad autónoma y por habitante, en lugar de por habitante ajustado con los criterios de ajuste de la señora Montero, la cosa sale todavía peor para Madrid y todavía mejor para Cataluña. Pero con los mismos criterios que ha anunciado el Gobierno, con esos criterios va a primar sobre todo a Cataluña, penalizar a Madrid y a Galicia la deja como la peor financiada de todas. Porque es la de las no ricas la que mejor se ha administrado y menos deuda tiene que pagar. Y además que al PSOE no lo quieren ni ver. Bueno, y además que tiene una infraestructura que ya quisieran todas las comunidades. Otra de las que sale peor parada en este sistema de financiación es aquella que le ha dado un guantazo al Partido Socialista en las urnas tremendo, que ha sido Extremadura. Y espera. Sí. Bueno, pues vamos rápidamente a las noticias de cercanía. Vean ese gráfico, porque es que no, con sus mismas armas intelectuales, y son intelectuales las de esta gentuza. Negreirilla es el verdadero caudillo de la España desastrosa. Lleva ya, en este momento, 7:57, lleva 3 horas corriendo. Wow. Un tío que se levanta antes de las 5 y a las 5 está corriendo. Y vamos camino de las 8. Ese tío, aparte de ser malo, no está bien. No está bien. O sea, aparte de ser malvado, 140.000 muertos del COVID le contemplan. Es que no está bien. Porque ¿qué haces solo corriendo de noche por Sant Cugat? Pues pensar cosas malas. ¿Te acuerdas quién era el otro que corría de madrugada? Pero ese sí que ibais hacia fotos, claro. ¿Quién? Zapatero. Pero Zapatero, fíjate, no daba sombra. Sí. ¿Recuerdas? No daba sombra en Canarias. No tenía sombra, es un alienígena. Sí. En fin, vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.